Hola, bienvenidos a este tercer video del curso de cinemática de la partícula movimiento rectilíneo. Vamos a revisar en este caso lo correspondiente a la posición, desplazamiento y distancia recorrida para el movimiento rectilíneo de una partícula. Comenzamos revisando primeramente el concepto de posición de una partícula, en el caso de un movimiento obviamente rectilíneo. Y veamos, para una partícula en movimiento rectilíneo, la trayectoria se describe mediante un eje coordenado cuyas direcciones positivas o negativas pueden elegirse a conveniencia. La coordenada de posición S se utiliza para especificar la ubicación de la partícula en cualquier instante dado. Muy bien, tenemos aquí abajo una esquematización. Todo el movimiento rectilíneo de una partícula lo vamos a describir simplemente con un eje coordenado. No necesitamos más, no necesitamos un plano cartesiano, sino simplemente un solo eje o una recta, pues imaginen como la recta de los reales, por ejemplo, algo parecido a eso, donde nosotros establecemos, dependiendo de cómo querramos, la dirección positiva y negativa. En este caso estoy asumiendo que los positivos los coloco hacia la derecha o en la dirección hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. Es la convención, digamos, más habitual, pero no pasa nada si yo digo, por ejemplo, ahora tengo mi origen acá, pero hacia acá mido los positivos y hacia aquí mido los negativos. No pasa nada, también es válido. Es decir, yo puedo asumir que hacia la izquierda mido los positivos y hacia la derecha los negativos. Dependerá de cómo establezca yo mi sistema de referencia. Ahí está la clave de todo el asunto. Por convención, vuelvo a repetirles, lo más común es que derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Ahora, la posición es justamente en dónde está ubicada la partícula, en dónde está ubicado el objeto. Por ejemplo, acá denotamos un origen. A partir de ese origen medimos en dónde está ubicada una partícula. Por ejemplo, acá vamos a suponer que esta partícula está aquí. Está en una posición S, es decir, a una distancia S medida desde el origen. Vamos a suponer que hay otra partícula por acá. Entonces su posición pues sería una distancia desde acá hasta acá. O sea, llamarle S de A. Esa sería justamente la posición. La posición nada más me dice en dónde está la partícula. Vamos a suponer que esta fuera una unidad, dos unidades, que aquí fueran tres, que aquí fueran 4, 5 y 6. Y vamos a suponerle esto S de B. Entonces, esta es la partícula A y esta es la partícula B. ¿En qué posición está la partícula A? Vamos a suponer que son metros, en 3 metros, y la S de B está pues, a 6 metros. La posición es simplemente en dónde está ubicado. Se mide en unidades de longitud, que pueden ser metros, pies, pulgadas, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Vamos a suponer que tenemos ahora otra partícula por acá y vamos a llamar a esa partícula la partícula C. Entonces la S de C pues sería esta distancia. ¿En qué posición está entonces la partícula C? En menos 2 metros. Es decir, sobre el lado de los negativos. Y eso es el concepto de posición. Repetimos, en dónde está ubicada una partícula en un determinado instante. Obviamente esa posición normalmente va a cambiar conforme pase el tiempo. Y ahí vamos a tener una relación entre las posiciones de la partícula en el tiempo que transcurra. Pasamos ahora al concepto de desplazamiento de una partícula. Lo mencionábamos brevemente en el video anterior. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de su posición. Es decir, veamos aquí en el esquemita que tenemos en la parte inferior. Inicialmente la partícula estaba en la posición S y luego, en un determinado instante de tiempo, pasó a una posición S'. Es decir, hubo un delta S, un cambio en la posición. Ese cambio en la posición es justamente el desplazamiento. ¿Cómo determinamos ese desplazamiento? Pues la posición que tiene al final le quito la posición inicial. Ok, aclaración que viene aquí en este recuadrito, dice que el desplazamiento es una cantidad vectorial.
y que para el movimiento rectilíneo el desplazamiento es una cantidad con signo. Muy bien, el desplazamiento es justamente, lo mencionamos también brevemente en el video anterior, una cantidad vectorial. En el caso del movimiento rectilíneo, como únicamente el movimiento es una dirección, va a ser una cantidad con signo, que implica que si es positivo, la dirección del desplazamiento es hacia el lado de los positivos. Si es un signo negativo, el desplazamiento es hacia el lado de los negativos. Vamos a suponer que tenemos una partícula por acá. Vamos a suponer que esto es 1 y que esto es 2. La partícula A, y que luego esa misma partícula A pasó por acá. 1, 2, 3 y 4. Es decir, esa misma partícula A está aquí. Inicialmente, S de A es 2 y S de A' pues es igual a menos 4. ¿Qué pasa con el delta S? El delta S sería entonces la posición que tiene al final, que serían menos 4 menos la posición que tiene inicialmente, que son 2. Menos 4 menos 2 pues es menos 6 metros. Vean, una cantidad con signo. Ok, ¿qué implica esto? Si se dan cuenta, la partícula se desplazó ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 6 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque eso dice este signo. Menos 6. Y lo cual tiene sentido de acuerdo a la esquematización que tenemos aquí. Y el desplazamiento son 6 metros hacia la izquierda. Nuevamente repetimos, un cambio en la posición. Posición que tiene al final menos la posición que tenía inicialmente. Y eso nos da una cantidad con signo que indica hacia dónde se desplaza. Muy bien, siguiente concepto. Distancia recorrida por una partícula. La distancia recorrida es un escalar positivo que representa la longitud total de la trayectoria a lo largo de la cual viaja la partícula. La distancia recorrida es siempre un escalar positivo. No hay que confundir distancia con desplazamiento. Lo veíamos brevemente también en el video anterior. Vean, por ejemplo, ok, si hablamos de suponer una red aquí, suponer que este es el origen. Hacia acá mido los positivos y hacia acá mido los negativos. Vamos a suponer algo así. Ok. Y vamos a suponer una partícula que tiene el siguiente comportamiento: el tiempo contra la posición. Vamos a suponer que inicialmente en el tiempo 0 está en la posición 2, luego que en el tiempo 1 está en la posición, vamos a suponer 5, y que luego en el tiempo 2 está en la posición menos 3. Vamos a suponer eso. Ok. ¿Cuál sería la distancia recorrida por esa partícula? Inicialmente estaba aquí. Y de acá pasó hasta el 5. Es decir, fue de aquí para acá y para acá. Aquí recorre 3 metros. Y luego dice que pasa del 5 al menos 3. Es decir, pasa de aquí para acá, luego para acá, luego para acá, y luego para acá, y luego para acá, hasta llegar aquí. Se dan cuenta, en todo ese recorrido, la distancia que recorre es 5 más 3, que son 8 metros. En total recorre esto más esto, que serían 8 más 3. Distancia recorrida pues son 11 metros. Lo cual seguramente va a diferir con el desplazamiento, si lo calculáramos. Recuerden el desplazamiento, vamos a poner delta S
es la posición que tiene al final menos la posición inicial. Y esto es igual. Ok, ¿qué posición tiene finalmente, perdón? Menos 3. ¿Qué posición tiene inicialmente? 2. Menos 3 menos 2. Eso es igual a menos 5 metros. Este es el desplazamiento menos 5, que no es lo mismo que la distancia recorrida. ¿Por qué? A ver, porque inicialmente la partícula estaba aquí. Esa es la posición S inicial. ¿Y cuál es la posición final? Pues esta, S'. Para ir de acá para acá recorren 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros hacia la izquierda, por eso es menos 5 metros. Y esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. Distancia recorrida es todo lo que tuvo que recorrer esa partícula para ir desde la posición inicial hasta la posición final que nos interesa. El desplazamiento es simplemente el cambio en la posición, que básicamente es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Y es una cantidad que va a tener un signo, positivo o negativo, dependiendo de la dirección de desplazamiento. Y la distancia recorrida siempre va a ser un escalar positivo. Siempre. Muy bien. Veamos un ejemplito. Vean, nos dice: la trayectoria que describe una partícula en movimiento rectilíneo está dada por la tabla que se muestra. Nos pide determinar el desplazamiento y la distancia recorrida por la partícula cuando t es igual a 5 segundos. Y tenemos del lado izquierdo la tablita, tiempo contra posición. En el tiempo 0, la partícula está en 0. En el tiempo 1 está en 5, luego en menos 5, luego en menos 3, luego en 10 y luego en 5. Muy bien, ¿cómo sacamos el desplazamiento? Sin mayores problemas. La posición que tiene al final, es decir, en los 5 segundos, menos la posición inicial en 0 segundos. Es decir, a 15 le quito 0 y eso me da 15. Así de simple, ese es el desplazamiento. Una cantidad con signo, en este caso 15 positivo. Eso implica que el movimiento es hacia la derecha. Del desplazamiento, hablamos únicamente de desplazamiento. Muy bien, tenemos nuestro desplazamiento ya calculado, 15 metros positivos. Distancia recorrida. Ok, para la distancia recorrida tengo que ir checando entonces en cada intervalo qué tanto recorre. Por ejemplo, de 0 a 5, pues recorre 5, básicamente es la posición en 1 le quito la posición en 0, más luego a la posición en 2 le quito la posición en 1, más a la posición en 3 le quito la posición que tenía en 2. Es decir, básicamente vamos haciendo la diferencia entre cada una de las posiciones consecutivas y tomamos el valor absoluto. Lo mismo acá, lo mismo aquí. Es decir, cuánto hay de aquí para acá y cuánto hay de aquí para acá en esos intervalos que tenemos ahí. Y tenemos entonces 5 menos 0, menos 5 menos 5, menos 3 menos menos 5, más 10 menos menos 3, más 15 menos 10. Hay que tener cuidado con los signos. Los que tienen signo negativo hay que conservarlos. Y hay que tener cuidado con la ley de los signos entonces. Y tenemos entonces aquí 5, aquí tenemos pues 10. Aquí tenemos entonces 2, que sería la diferencia. Aquí tenemos 10 más 3, que serían 13. Y 15 menos 10, que son 5. Sumamos todos y nos da 35 metros. Esa es la distancia recorrida. Ir tomando la diferencia entre las posiciones consecutivas y tomar el valor absoluto de esa diferencia. Otra forma de tomar esa distancia recorrida es visualizar los puntos en los cuales hay un cambio en la dirección de desplazamiento. Vean, por ejemplo, en la tablita, yo veo que de 0 a 5 me muevo hacia los positivos. Ya luego veo que de 5 a menos 5 me muevo hacia los negativos. Es decir, aquí me voy hacia los positivos, aquí me muevo hacia los negativos. Luego de menos 5 a menos 3 me muevo hacia los positivos. Y luego de menos 3 a 10 me muevo hacia los positivos. Y luego de 10 a 15 también me muevo hacia los positivos.
Ok. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque podríamos ahorrarnos las diferencias consecutivas en aquellos intervalos donde el desplazamiento sea en una sola dirección. Es decir, en lugar de hacer la diferencia entre este y luego entre este y sumarlas, simplemente puedo tomar la diferencia entre todos estos. O entre el 15 y el menos 5. ¿Por qué? Porque de aquí hasta acá siempre vamos en la dirección positiva, en la dirección positiva, en la dirección positiva. Eso es más sencillo de ver si graficamos esa información. Vean, por ejemplo, aquí en esta grafiquita vemos esto mismo, nada más que pues, en forma gráfica. Y vean que aquí hay un cambio en la dirección. Vean que, por ejemplo, aquí vamos hacia los positivos, luego vamos hacia los negativos. Nuevamente aquí hay un cambio y a partir de aquí todo es creciente. Vean, por ejemplo, aquí la gráfica crece, aquí la gráfica empieza a decrecer y luego vuelve a crecer. Es decir, básicamente me interesan estos tres intervalos. Así. De acá para acá, de acá para acá y de acá hasta acá. Lo que tenemos acá. Es decir, a S1 le quito S0, que es este primer intervalo. A S2 le quito S1, que es este intervalo. O este que tenemos aquí en la grafiquita. Y luego no hay necesidad de involucrar todos los demás, simplemente desde el 5 hasta el 2. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta el 5 la gráfica es creciente. O siempre nos movemos hacia el lado de los positivos, pues. De tal modo que no hace falta pasar de manera intermedia por esto. Simplemente hago S5 menos S2 y esto nos da 5 más 10 más 20. Y nos da exactamente lo mismo. 35 metros. La distancia recorrida. ¿Qué pasa en el caso de que la posición no esté dada con una tablita, sino con una relación, con una función del tiempo? Como esa que vemos ahí, por ejemplo, dice la trayectoria describe una partícula y el movimiento rectilíneo está dada por la ecuación S es igual a t cuadrado menos 2t en metros. Determina el desplazamiento cuando t es igual a 3 segundos y la distancia recorrida por la partícula en el intervalo de 0 a 5. Ok. El desplazamiento lo mismo. Evalúo el desplazamiento que tengo al final, que es cuando tengo 3 segundos, menos el desplazamiento, menos la posición, perdón, inicial, posición a los 3 segundos, menos la posición a los 0 segundos. ¿Cómo calculo esto? Pues simplemente sustituyo 3 en esta ecuación. Tendría entonces 3 al cuadrado menos 2 por 3. Y eso nos daría 3. A eso le quito eso evaluado en 0. Pues obviamente aquí va a ser 0. 3 menos 0 son 3. Y eso sería el desplazamiento. Distancia recorrida. Ok, aquí la idea es más o menos la misma que en los datos que teníamos anteriormente. Es decir, en una grafiquita yo tendría que buscar cómo se comporta, si es creciente en algún intervalo y luego decrece, o primero decrece y luego vuelve a crecer. Es decir, básicamente hablando en términos del comportamiento de una función, tendría yo que buscar los puntos críticos de la función. Es decir, si yo tengo una función, seguramente a lo mejor vamos a suponer que es así, tendría yo que buscar estos puntos, valores máximos y mínimos. Es decir, en esos puntos hay un cambio en el comportamiento creciente de una función o decreciente. Por ejemplo, acá en este punto crece la función, llega al punto crítico, un máximo, y luego la función lo que hace es decrecer, llega a un mínimo y luego empieza a crecer. Ok, ¿qué nos interesan? Esos puntos. Ubicar esos puntos críticos. Y luego, una vez ubico esos puntos críticos, únicamente evaluar, por ejemplo, desde este punto a este punto y luego desde este punto a donde está ubicado el otro punto crítico, luego de este a este otro y de acá para acá. Ir en esos intervalos, es decir, evaluar en cada uno de esos y simplemente hacer la diferencia. Con eso garantizo de que cuantifico correctamente la distancia recorrida. De lo contrario, el resultado que obtendría no sería el correcto. Muy bien. Veamos, por ejemplo, en este caso, tenemos nuestra función t cuadrada menos 2t.
Ahora la pregunta es entonces, ustedes recordarán cómo calculamos puntos críticos de una función, simplemente tomando la derivada con respecto a la variable independiente y esa ecuación o esa derivada igualarla a 0. Si derivamos esta expresión nos queda 2t menos 2. Si eso lo igualamos a 0 y resolvemos, nos da que t es igual a 1 segundo. Es decir, en este valor de t igual a 1 tenemos un punto crítico. Aquí no nos interesa, de hecho, si es un máximo o es un mínimo. Aquí podemos ver que es un mínimo. Tenemos un punto crítico aquí. Si se dan cuenta, inicialmente la función viene decreciendo y luego a partir de aquí empieza a crecer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evaluar en estos intervalos de capa acá y de capa acá. Es decir, la posición acá, la posición acá, la posición acá, hacer las diferencias y sumarlas. O lo que es lo mismo que tenemos aquí. La posición en 1, es decir acá, menos la posición en 0, más la posición en 5, menos la posición en 1. En el primero nos da 1 y en el otro nos da 16 y eso nos da 17 metros. Esa es la distancia recorrida. Hay que tener cuidado porque no podemos evaluar directamente aquí y aquí. ¿Por qué? Imaginen qué pasa si hiciéramos esto, es decir, evaluar en 5 menos evaluar en 0. Ok, si evaluamos en 0, esto nos da 0. O sea, la función s evaluada en 0 es 0. Luego si evaluamos en 5, esto nos da, sería 5 al cuadrado menos 2 por 5, 25 menos 10 son 15. Esto nos da 15. 15 menos 0 sería igual a 15 metros. Vean que esta cantidad y esta cantidad no corresponden. La distancia recorrida calculada de esta manera no es correcto. Esos 15 metros realmente no es lo que recorre la partícula. Realmente recorre 17 metros. Nos estaríamos perdiendo en esta parte, porque no estamos cuantificando entonces que primeramente hay un movimiento hacia el lado de los negativos y que luego hay un movimiento hacia el lado de los positivos. Estaríamos asumiendo como si siempre se moviera hacia el lado de los positivos, lo cual no es cierto. Hay un intervalo en el cual se mueve hacia el lado de los negativos y eso no lo estamos cuantificando. Por este video sería básicamente todo lo que revisaríamos, todo lo correspondiente a, recuerden, posición, desplazamiento y distancia recorrida. No hay que olvidar las diferencias entre esos conceptos, sobre todo en el desplazamiento y distancia recorrida, que es donde suele haber un poco más de confusión. Desplazamiento, recordar, es una cantidad que tiene signo, porque nos dice hacia dónde se mueve la partícula. Y es simplemente la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Y la distancia recorrida es cuantificar todo lo que recorre la partícula. Y la posición pues es nada más una cantidad que nos dice en dónde se ubica la partícula. Nuevamente la posición también puede ser una cantidad positiva o negativa, dependiendo si está ubicada hacia el lado de los positivos o hacia el lado de los negativos.